Veamos entonces los tipos de lentes que van a existir. Por ejemplo, tenemos nosotros, en primer lugar, ¿qué cosa es un lente? Un lente o una lente viene a ser la formación de una figura debido a la limitación de dos superficies esféricas, tal como lo puedes observar ahí. Entonces, este tipo de lente que tú estás viendo se ha limitado por dos superficies esféricas, las cuales van a tener la cualidad de refractar la luz. Claro que sí. Esta luz que atraviesa a esta lente va a generar imágenes, pero imágenes de diferentes tipos, ¿no? Que pueden ser reales o pueden ser virtuales en todo caso. Muy bien, entonces, tal y como podemos observar nosotros, por ejemplo, por esta parte nosotros colocaríamos al objeto y por acá de repente puede pasarse la imagen o de repente por acá. Bueno, todo depende. Distinguimos dos zonas. La misma zona donde se encuentra el objeto se le conocerá como la zona virtual y será negativa en sus datos. Y la zona donde se encuentra la imagen se le llama zona real, bueno, que viene a ser la zona detrás de la lente, y obviamente sus datos serían positivos, así como su radio, por ejemplo, tal y como pueden ver. Se distinguen los centros de curvatura, que son los puntos centros clave para determinar las superficies esféricas que dieron origen a los lentes. Aparte de C1 y C2 tenemos F sub 0 o F sub O y F sub I, que representan el foco del objeto y el foco de la imagen. Y bueno, OP, que representaría para nosotros el centro óptico. Bueno, X' es el eje principal de la lente, tal y como lo puedes ver. Entonces, eso viene a ser el concepto de lo que son lentes, en todo caso. La característica principal que tienen los lentes es que cuando los rayos de luz, los haces de luz, de rayos, concurran acá, lo que van a suceder es que son desviados por la lente mínimamente y van a concurrir en lo que se llamaría el foco. Claro, tal y como puedes observar. Lo mismo pasaría si otro rayo pasa por acá, por ejemplo. Claro que sí. Y de igual forma es desviado y llega lógicamente nuevamente a concurrir por acá, tal y como puedes ver ahí. Y por último, vemos acá como otro rayo se desvía ligeramente por acá y lógicamente sale de esta manera. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los rayos de luz van a concurrir en un punto al cual se le llama foco. Para este caso sería el foco de la imagen, tal y como lo ves. Muy bien, entonces tenemos los datos, ¿no? Tal y como lo puedes observar. Sería C sub 1 y C sub 2, que son los centros de curvatura. Tenemos los focos del objeto y de la imagen. Este es el foco del objeto. Y F sub I, foco de la imagen. Claro, así tal y como puedes observar. También tenemos, por ejemplo, lo que viene a ser X sub 0, la recta, al cual se le va a conocer como el eje principal. R1 y R2, que son los radios de las curvaturas. Tal y como lo puedes observar ahí. Entonces, en eso es lo que se va a basar ese pequeño detalle, ¿no? Vamos a ver nosotros entonces que los elementos están designados a continuación ahí. Claro, podemos obviamente formar más elementos, como por ejemplo el OP, que vendría a ser el centro óptico.
obviamente hablamos del centro óptico. Y tenemos F, que es la distancia focal. ¿Qué cosa es la distancia focal? La distancia focal es la distancia que existe del centro óptico hacia uno de los focos. Por ejemplo, acá vemos la distancia focal hacia el foco de la imagen vendría a ser esta. El foco principal también es conocido como el foco de la imagen. Entonces nosotros estamos viendo cómo se pueden formar las imágenes debido obviamente al tipo de lente. Claro, entonces este símbolo de distancia focal del centro óptico a obviamente el foco de la imagen. Bueno, los lentes se van a clasificar en dos tipos. Lentes que hacen que los rayos de luz converjan, así como en este caso, llamados lentes convergentes, y lentes que harán que los rayos de luz se separen. Entonces a estos lentes se les llaman divergentes. A ver, veamos entonces cada uno de ellos. Por ejemplo, este lente que estamos observando acá va a ser una lente convergente, de tal manera de que los rayos de luz, los haces de luz que pasen a través de esta lente entonces van a concurrir en un solo punto, pero ese punto en el cual concurren se le conoce como el foco. Claro, o sea, esas lentes van a concurrir en este punto tal y como lo puedes observar, llamado foco principal o foco simplemente, tal y como lo puedes ver ahí. Acá también de la misma manera, los rayos se van a concentrar bueno, de tal manera de que también concurrirán en un mismo punto. Tal y como lo sé. ¿Y a qué era igual ese punto de convergencia, ese punto de cruce? Se le llama obviamente foco, ¿no? El punto de concurrencia, lógicamente, de los rayos que van a pasar a través de la lente. Y veamos acerca de este caso. También de la misma manera. Los rayos que atraviesen van a concurrir, lógicamente, dando lugar entonces a un punto de intersección. Claro que sí. Muy bien. Ese punto donde se concentran los rayos, recuerda que se le llama el foco, por si acaso. El punto entonces donde se están concentrando los rayos que tú estás observando. Ahora veamos los llamados lentes divergentes, porque obviamente la imagen sería virtual para ellos. A ver, veamos. En primer lugar, el primer rayo ingresará directamente, porque está por la mitad. Luego, el siguiente rayo que venga se separará. Claro. Se va a separar. Tal y como lo puedes observar acá, ¿no? Entonces ahí es donde se va a separar. Muy bien, para ver la concurrencia de esos, lo que tendremos que hacer, lógicamente, prolongar para ver si en este punto estaría el foco. Pero como vuelves a observar, el foco se encuentra en el otro lado. No hay ningún problema, el foco principal puede estar en el otro lado. No hay ninguna excepción que te lo diga.
Y ahora, por ejemplo, claro, tal y como estás observando entonces. Si yo prolongo ese radio que se ha alejado, lógicamente, lo que va a suceder, lo que va a ocurrir, es que los tres rayos van a concurrir en un punto. No importa lógicamente cuál sea la dirección, si es un poquito más cerca o un poquito más lejos. Al final, el foco se va a encargar de unir esas prolongaciones. Claro, tal y como vemos. En una plano cóncava también ocurre algo similar. Los haces de luz, bueno, el que va por el medio pasa directamente. Pero ¿qué pasará con los demás? A ver, ¿qué pasará con este otro? Pero que va a, obviamente, va a diverger, o sea, se va a separar. Muy bien. Si nosotros hacemos su respectiva prolongación, nos damos cuenta que va a llegar a este punto en el cual, por ejemplo, si yo trazo otra línea y también se desvía por la lente, tal y como lo ves. Entonces lo que hacemos es prolongar claro. Y todos esos haces de luz concurren en un solo punto llamado foco. Date cuenta que ahora en estos casos el foco se encuentra en la zona virtual. Cuando es una lente menisco divergente, a ver, veamos qué es lo que pasa. Al parecer es algo parecido a lo que viene a ser el problema anterior, ¿no? El caso anterior, así como estos casos. O sea, lo que nosotros vamos a ver acá es que el haz de luz va a ingresar de tal manera que va a diverger, o sea, se va a separar esos rayos de luz. Bueno, pero si prolongamos, muy bien. Entonces, tal y como estás observando acá en este caso, más o menos, estamos observando que la línea de haz de luz está reflejándose sobre el lugar, o sea, no ingresa. A ver. Muy bien, este es el foco entonces, el punto de concurrencia. Cualquier otra línea que diverja lógicamente a esto. Claro. O sea, quiere decir que al prolongar su haz de luz debe concurrir con respecto, lógicamente, a ese punto, ¿no? Entonces, así es como nosotros estamos observando cómo es que concurren estos casos, estos detalles. Claro, eso es debido obviamente a la corrección mediante lente divergente. Entonces, cualquier medición que se haga con lentes va a tener que ser definida primero como convergentes y luego como divergentes. Los diferentes tipos que son biconvexa, plano-convexa, menisco convergente. Bicóncava, plano-cóncava y menisco divergente, tal y como lo ves ahí, ¿no? Entonces, esas son las cualidades de todos, ojo, de todos
los que contengan lentes. Así ese detalle, como debe ser siempre.